Resident Evil 2. 1998. ¿Qué decir de un producto del cual varias generaciones de jugadores conocen y del cual solo se hablan maravillas? Desde el segundo número 1 de su creación fue destinado a ser, si no el primero de la saga, de los más importantes. El 1 fue bueno, tuvo su fama, fue adictivo. Sin embargo, el segundo fue una explosión. Fue una revolución del mismo. Yo mismo recuerdo pausar infinidad de veces el juego para respirar, pensar, tomar notas, apuntes en una libreta, todo lo que había hecho, las balas que me quedaban, las cintas de grabar, los pasillos, mis amigos del instituto pasándonos papelitos con códigos. Recordemos que no teníamos internet como es actualmente. Era la época de las revistas, las enciclopedias, las bibliotecas. Era muy distinto. Un juego con identidad, exento de facilidades en su diseño y concepción, y del cual estuvo a punto de no salir, sufrir severas modificaciones, y de hecho, al llegar al 65% de su desarrollo, decidieron rehacerlo de nuevo. Por suerte, esa versión del juego es Resident Evil 1.5, es relativamente fácil de conseguir en internet, aunque está plagadísima de errores, cuelgues, bugs. Aún así es altamente recomendable que la probéis, para daros cuenta de la evolución del juego. Entre ellas, las mayores diferencias podrían ser, la más importante es la inclusión de un personaje distinto a Claire Redfield, llamado Elsa Walker. Una ciudad algo más futurística, alejándonos del concepto de una ciudad entre las montañas, como es Raccoon City, una ciudad del medio oeste. Las historias de Leon y Elsa prácticamente no se cruzan hasta llegar al final del juego, es otra diferencia. Me acuerdo que habían trajes que aumentaban habilidades como mayor resistencia o mayor o menor capacidad de munición o una bandolera de distinta capacidad. La ropa también se manchaba a lo largo del juego. Sí recuerdo que no existían las hierbas medicinales, eran frascos, aunque el efecto era el mismo. Recuerdo que podías contagiarte del virus y en un tiempo limitado deberías de inyectarte un antivirus, y había un reloj del tiempo, concepto similar al de la posterior entrega Resident Evil Outbreak File 1 y 2. Pero bueno, ese producto bien merece un vídeo propio para darle todos los matices requeridos, puesto que es un producto imposible de describir en tan solo 20 segundos. Resident Evil 2 transcurre 2 meses después del accidente de la mansión Spencer. La historia nuevamente se centra en dos protagonistas, un chico y una chica, Claire Redfield y Leon Scott Kennedy. Claire es la hermana pequeña de Chris Redfield, protagonista de Resident Evil 1, que ha ido a Raccoon City en busca del paradero de su hermano, que está desaparecido. Recién llegada a la ciudad, se da cuenta de que la población ha sufrido algún tipo de brote vírico y que no son solo más que zombies sin cabeza devoradores de carne fresca. Al principio de su historia se cruza con Leon Scott Kennedy, un novato y joven policía de la RPD, que es la policía Raccoon City, que acaba de ingresar en el cuerpo, de hecho es su primer turno, su primer día. Y juntos huyen en un vehículo policial hasta que, por cosas del destino, un camión explota y los separa, dejándolos a cada uno a un extremo del mismo. En ese momento empieza el juego. Cabe destacar que aquí hay cierta confusión, puesto que el juego incluía 2 CDs, uno para Leon y otro para Claire, y cada historia se complementa con la del otro personaje. Son historias cruzadas, en la que hay ciertas diferencias. A ver si me explico. El problema estriba en que el escenario A era un camino y el escenario B era otro, modificando sustancialmente la historia. Bastante cambiaba. Enemigos distintos, expansión de final de mapeado, localización distinta de objetivos, personajes secundarios podían morir o no, ser buenos o malos, lo que hace un total de 4 historias. Es decir, el escenario A de Leon está relacionado con el escenario B de Claire. El escenario A de Claire está relacionado con el escenario B de Leon. Los escenarios A no están relacionados y los B tampoco. La forma más fácil de saberlo es que en el momento de pasarte el juego con un escenario, al grabar la partida se desbloquea el otro escenario en ese hueco de la memory card. Se toma en consideración la historia del Leon B
como la más extendida de todas, por enemigos finales, escenarios, duración, puzzles, etc. Y como la más verdadera, si bien las 4 al final empiezan y acaban similares, cambiando únicamente la forma de llegar al final. Los puzzles y ciertos enemigos, pero finalizando con la huida de Raccoon City en un acto mucho más espectacular. Así que en ese aspecto no habría problema, todas son válidas desde mi punto de vista. Si bien, como digo, la versión de Leon B es la más completa y extensa. Hey, it's up to us to take out Umbrella. A lo largo de la partida iremos descubriendo qué le pasó a la ciudad, las intenciones de la corporación Umbrella, qué intenciones tienen los creadores del virus, y lo más peligroso, se descubre que existe un nuevo virus. Esta vez no es el T-virus, sino el G-virus, un virus que se adapta al organismo, haciéndolo mutar constantemente, adaptándose al terreno y al sujeto. El sujeto se convierte literalmente en un arma viviente. Por suerte, en esta ocasión contamos con un armamento más poderoso y variado que en la anterior entrega. Recordemos que no era una mansión, que era un laboratorio de pruebas y ensayos. Esta vez iremos por varios sitios de la ciudad, aunque tampoco podremos ir regalando la munición gratuitamente, salvo que juguemos en el modo de dificultad fácil. Recordemos que hay salas en las que no sea necesario eliminar ningún enemigo, siempre y cuando seamos lo suficientemente habilidosos, porque recordemos que este tipo de juegos tiene un control de personaje similar a un tanque, un movimiento que en realidad no es natural al punto de vista del jugador. Pero bueno, eso ya para otro momento. También habrá zonas en las que deberemos hacer justo lo contrario, puesto que si tenemos que pasar al menos 3 o 4 veces por un sitio angosto, como puede ser un pasillo, y eso suponiendo que te sepas el juego y vayas las veces mínimas, corres el riesgo de que te eliminen, o peor, que uses elementos curativos. Un detalle curioso es que cada vez que te hieren en el juego, el personaje se resiente y cada vez va más lento, es más torpe, y eso unido a la atmósfera del juego hace que tú estés en tensión y no puedas sentir la sensación de que vas a sobrevivir más si hay hordas de enemigos como zombies y perros o los todopoderosos Likers. Al ser casi imposible escapar, nos veremos obligados a gastar munición y dar patadas a las cabezas de los zombies para poder sobrevivir y no ser devorados. Por suerte en Raccoon City hay una gran variedad de hierbas medicinales, el cual nos ayudará en el juego, y mezclándolas con otras hierbas de otros colores y en diferentes combinaciones nos curarán la vida, nos quitarán el veneno o ambas. En cuanto a las armas, tienen algunas armas similares al Resident Evil 1, pero luego tienen armas bien diferenciadas según cada personaje. Por ejemplo, Leon tiene un paquete más clásico de armas, que cuenta con pistolas, escopetas, magnum. En cambio Claire tiene un arsenal más variado, como una ballesta o un lanzagranadas, por ejemplo. Por cierto, hay un arma especial que es una ametralladora que está en una taquilla junto a una bandolera, en un momento determinado de la partida. Pero cuidado, si coges el arma, o la bandolera, luego con el otro personaje en su respectiva historia, es decir, el otro escenario que comentábamos antes, no estará el objeto que cogiste anteriormente, estará el que dejaste, así que pensarlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Hay una versión del juego llamado Arrange Mod o modo de importación, según el idioma del juego en el que se use, y un modo de dificultad fácil, que bueno, es bastante fácil, es un paseíto interactivo más que otra cosa. Incluye la ametralladora desde el principio, infinita, más un lanzacohetes, una ametralladora Kaldin, infinitas en cuanto te la encuentras en el cofre. Además de que las cintas de guardar partida, aparte que te encuentras más cintas en el juego, en vez de encontrarte un pack de 2, te encuentras un pack de 3. Como experiencia de juego para disfrutarla sin tensión ni miedo, o simplemente si eres una persona patosa y deseas enterarte de la historia sin demasiadas complicaciones, este es tu mono. Es un juego que ha envejecido con relativamente buena salud, y de hecho prácticamente se vende en casi todas las tiendas virtuales de casi todas las plataformas. Aún una persona se puede emocionar cuando visita la comisaría de Resident Evil, la búsqueda de las llaves, las piezas de ajedrez, quemar objetos con el mechero, mover estatuas, conseguir tarjetas electrónicas, desbloquear cajas fuertes, revelar fotografías, etc. No es el mejor juego de su generación, ni el más vistoso, ni el que tiene mejor historia, ni el mejor control. Sin embargo, tiene algo cautivador, mágico. La banda sonora es cuasi perfecta, la cual ambienta la sensación de la experiencia, y los efectos sonoros no se quedan atrás.
pisadas, hojas, cuervos, puertas, relojes, motores, bombillas, agua, césped, perros, zombies. Todo está estudiado y sincronizado al milímetro con precisión quirúrgica. Aquí es cuando una persona se plantea si merece la pena retrasar el juego un año y desecharlo al 65% para obtener este resultado final. Mi respuesta personal es que sí, mereció cada segundo. Han pasado 20 años y seguimos jugando a esa maravilla. Los fondos prerenderizados son una poesía a la vista, que ensalzan un estilo de dibujo precioso, estilo que luego se intentó llevar a la pantalla con un cierto relativo éxito en la película The Generation, en la escena final, desde la estética hasta los enemigos. Originalmente salió para PlayStation 1, como hemos dicho anteriormente, en 1998. Un año más tarde, en 1999, salió para PC, llevando múltiples mejoras como una galería de arte en 3D, ilustraciones, un visor de vídeos, un editor de música, minijuegos, etc. A título personal, es la versión que más me gusta por todo lo que lleva. Si bien es cierto que no es la más bonita gráficamente, puesto que aunque el modelado de los personajes es de más resolución, no es así con los fondos prerenderizados, eran imágenes de bits. Y como tal, los fondos se veían borrosos y difuminados. Otra opción era bajar la resolución al tamaño original de los fondos y acababas teniendo en tu televisor una pantalla jugable del tamaño de un carnet. Era injugable. Cabe constar que en el año 2006 se reeditó en Japón una versión para Windows XP, la cual incorporaba vídeo con el doble de resolución de hasta 640 x 480. Deberemos de pillar esa versión para hacer comparativas. A la vez, en 1999 y 2000, según la región del país en la que te encontraras, salió una versión para Nintendo 64, una versión muy interesante, la cual costó un esfuerzo titánico por la desarrolladora Angel Studios, que ahora mismo se les conoce por Rockstar San Diego, los autores de Red Dead Redemption. También estuvo la empresa Factor 5, la empresa que entre otros juegos hizo las sagas Rogue Squadron, y la propia Capcom, la cual consiguieron meter 2 CDs en solo un cartucho de 512 megabits. Haciendo la contraposición a megabytes, sale un cartucho de 64 megas. Si bien es cierto que los CDs tenían muchísima información repetida, varios cientos de megas, sigue siendo un esfuerzo considerable el poder adaptar tanta información en un solo cartucho de la gran N. Por contra, los vídeos FMV, sufrieron una compresión que no tiene la calidad de las otras versiones, pero en cambio podremos disfrutar de un modelado en altísima resolución. Todos los modos de juego, más ciertos archivos de texto para expandir más la trama, llamados X-Files. Diferentes niveles de censura por si queremos reducirlo a cambiar el color de la sangre. Cosa que particularmente lo dudo, pero bueno, así es Nintendo con sus políticas. También incluía, como es ya marca de la casa, un montón de trajes nuevos, más los que ya salen secretos en la versión anterior, y un modo de juego en el que los objetos se ubican aleatoriamente, haciendo que nunca haya 2 partidas iguales. Aquí la rejugabilidad es total. Una cosa negativa es que solo venía con 2 idiomas, al menos en Europa, el inglés y el francés, textos incluidos. Actualmente es una pieza de coleccionismo y se puede conseguir en torno a los 100-150 euros aproximadamente. Aquí recomiendo reiteradamente que el juego se pruebe, a ser posible que se compre en una tienda retro, que ofrezcan garantía, y en caso de que se compre en una ciudad o país que no sea el tuyo, que te den la seguridad de que vaya a llegar, puesto que salieron muy poquitas unidades. Para la consola Gamecom de Tiger salió al mercado una versión muy limitada, con un control penoso y únicamente la historia del león, vendiendo muy pocas unidades. Esta versión considero que no merece la pena ni comprarla. Se puede bajar el emulador y aún así no le darían el beneplácito de la duda. En el año 2000-2001, aquí volvemos con el problema de las regiones. Llegaría para la Sega Dreamcast, la cual aprovecharía el uso de la Visual Memory del mando para poder ver la barra de vida, sin tener la necesidad de tener que verla metiéndote en el menú del juego, para no perder inmersión del juego. Eso es interesante. Esta versión es muy buena puesto que alcanza los 60 imágenes por segundo y por lo tanto una fluidez muy estable. En la versión japonesa se distribuyó con una demo de Resident Evil Code Verónica, una entrega de la que ya hablaremos posteriormente. Más adelante de estas entregas salió en la versión de GameCube, Nintendo GameCube, una entrega la cual era una mezcla entre la versión de Dreamcast y de PlayStation, lo cual lo hace una entrega muy interesante.
Para empezar, todo está dentro de un minidisc. Ambos juegos, sin compresión de datos, modelados escenarios de alta resolución, 60 cuadros por segundo. Sin duda recomiendo muchísimo esta versión, además de poder jugar en la consola posterior a Cube, la Wii, lo cual hace que este juego sea uno de los más adaptados a todas las plataformas de todos los tiempos. La Wii es una consola que está muy estandarizada en todo el mundo. Pocos juegos han estado en tantos sistemas. Con posterioridad ya ha salido la opción para poder comprar el juego digitalmente en la Sony PSP y PlayStation 3, lo cual ha abierto la veda para que el juego pueda ser comprado siempre en el futuro en cualquier videoconsola PlayStation, siempre que esté en la Store, evidentemente. Un detalle particular es que, a partir de la versión de PC, todas las consolas posteriores tenían una potencia de cálculo superior a la PlayStation, y considero que la animación de las puertas se podría haber eliminado, o en su defecto que hubiera estado, y pulsando cualquier botón del mando se hubiera podido quitar, como fue en la versión de PC. No así la versión de GameCube, por ejemplo, en la que no puedes quitar la puerta. Qué grande es el Resident Evil. Cuánto nos ha enseñado del survival horror. Cuántas cosas han sentado cátedra. Muchos fans han hecho su versión del juego con distintos editores y motores gráficos. De hecho, una de dichas versiones fue elogiada por Capcom, y debido al éxito en internet, se les contrató para la compañía, para después anunciar a bombo y platillo que a lo largo del 2018 relanzarán una versión nueva de Resident Evil 2, para las nuevas generaciones. No estamos hablando ni de un remake ni de un port, estamos hablando de un juego nuevo, desde cero. Esperemos que no sea un juego de 40 horas, que no desvirtúe mucho el concepto, o en su defecto todo lo contrario, que sea un shooter que dure 2 horas, aunque bueno, el juego en sí es de los más buscados en internet para hacer speedruns. De hecho, yo me incluyo en este grupo, hay mucha gente que se lo ha pasado en 2 o 3 horas. Bueno, esperemos que Capcom haga bien los deberes. Y nada más, dentro de unos días subiremos el Resident Evil 3, la segunda parte de esta historia. Hasta el siguiente vídeo.